Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. En clase presencial habíamos iniciado revisando entonces algunos archivos que les había enviado a través de Telegram que correspondían en este caso a la identificación de lo que nosotros llamábamos partidas monetarias y partidas no monetarias. Sí es correcto, ¿verdad? Eso fue lo último que conversábamos. Hacíamos una comparación con las tarifas, señalando un poco lo que es el tema de la unidad tributaria, donde hay algunas variaciones en función de la aplicación o la actualización de ese valor de la unidad tributaria. Y decíamos entonces que eso pues ya sabemos que tiene unas implicaciones en el contexto del derecho referido a el impuesto sobre la renta, porque eso trae como consecuencia que esas cargas familiares, esas rebajas personales, ese degravamen único, pues no tengan mayor significado. Eso más o menos era parte de lo que conversábamos entonces en la clase presencial. Vamos entonces a revisar este archivo que les había enviado inicialmente, que era donde estaba una serie de cuentas o de partidas. Esa serie de cuentas o de partidas son interesantes que las clasifiquemos ahora sí en cuáles podrían ser partidas monetarias y cuáles podrían ser entonces partidas no monetarias. Indicábamos entonces que las partidas no monetarias son aquellas a las cuales debo hacerles ese famoso ajuste por inflación inicial o ese ajuste por inflación regular, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar con el archivo. Lo tenemos inclusive en la pantalla. Sí lo ven allí en la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la primera cuenta que aparece allí, Delia, en la pantalla compartida, es la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, en donde tenemos dos cuentas, una cuenta de Banco BOD y una cuenta de Banco de Venezuela, ¿ok? Pregunto, ¿esa cuenta será una cuenta monetaria o no monetaria? ¿Qué dicen ustedes? Les escucho. Monetaria. Repito, buenas tardes, Diego. Repito, tengo dos partidas, Banco BOD y Banco de Venezuela. Les pregunto a ustedes, ¿eso es una cuenta monetaria o no monetaria? Veo 9 estudiantes solamente en clase hoy y vamos a dar hoy partidas monetarias y no monetarias y voy a empezar con ejercicios de ajuste fiscal. Eso me preocupa. Monetaria, profe. Monetaria, perfecto. Monetaria, ¿por qué? Porque era el ejemplo básico que les había colocado en clase, donde sabíamos que esas cuentas que teníamos allí, ese dinero en banco, pues no se iba a generar un aumento de él. Obviamente habrá unas comisiones asociadas y unos intereses que van a cancelarles, pero en sí el monto real, ese no tiene ninguna variación. Tenemos unas cuentas que llaman cuentas por cobrar clientes. Pregunto, ¿esas cuentas por cobrar clientes qué serán? ¿Cuentas monetarias o no monetarias? Dígame, Ángel, que levantas la mano. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Era Dios. para comentarle de que pues me encuentro ahorita en consulta médica, entonces si de casualidad me toca desconectarme, pues Entiendo. Perfecto, Ángel. Ok, bueno, profe, gracias. gracias. Pregunto lo siguiente. ¿Cuentas por cobrar clientes? ¿Esa pregunta será monetaria o no monetaria? Monetaria. Monetaria. Ahí tenemos que analizar varias cosas. Cuidado con la respuesta de eso, depende. Si esa cuenta por cobrar no tiene indexación, o sea, sencillamente yo acuerdo que este es el monto de una factura y esa factura la cobro por el precio que corresponde, en el caso venezolano nosotros no podemos cobrar intereses por más del 1% mensual, 12% anual, eso lo establece el Código Civil y es no posible cobrar un porcentaje diferente, exceptuando, por supuesto, que nosotros tengamos como actividad económica ser un banco o una entidad financiera y obviamente está regulada a través de la SUDEBAN. Allí sí entonces habría la posibilidad de cobrar más de ese 1% mensual. De lo contrario, eso es el máximo monto que tenemos y es muy probable que esa cuenta por cobrar clientes no se reexprese. Ojo, aclaro, pudiera suceder en otro país que sí tengamos otra legislación diferente en donde se permita reexpresar. ¿Qué significa reexpresar? Que se dé un valor distinto. Ahora, estamos hablando en clase de que nosotros ahora estamos facturando en moneda extranjera. Entonces, es muy probable que esa cuenta por cobrar clientes, si se está valorando en divisas, se está valorando en dólares, en euros, pudiera entonces generarse la posibilidad de una variación del valor inicial. Entonces, la cuenta por cobrar va a depender o la cuenta por pagar
de las condiciones. Ahora, si es una cuenta que ya inequívocamente el monto es tanto y se dio un tiempo de tantos meses para pagarla y se valoró en bolívares y no hay modificación del valor, esa cuenta entonces sería monetaria. Entonces puede suceder de que una cuenta por cobrar, y adelantándome un poco con un pasivo, una cuenta por pagar pudiera llegar a ser una cuenta no monetaria, siempre y cuando esa cuenta entonces vaya a estar sujeta a una actualización de valor, ¿ok? Entonces eso es una de las cosas que tenemos que considerar para aclarar si es una cuenta monetaria o no monetaria. Luego tenemos allí los impuestos corrientes, tenemos retenciones de IVA y tenemos impuestos pagados por anticipado. En ese caso, los pagados por anticipado pudieran ser pagos a las de actividades económicas, tuviéramos allí unos anticipos de impuestos sobre la renta, en fin, cualquier cantidad de tributos que puedan generarse tanto en el ámbito nacional como estatal dentro de esa cuenta que les coloco, que es la cuenta por condición de conceptos tributarios. Pregunto lo siguiente, ¿retenciones en IVA e impuestos pagados por anticipado será una cuenta monetaria o no monetaria? No monetaria. No monetaria, o sea, sujeta a cambio de valor, Delia. No. Entonces, Ay, no recuerden sé. el concepto de no monetaria. No monetaria sería cuando sí tenemos que hacer reexpresión. En este caso, el tributo, si yo tengo un IVA, ya hago el cálculo del IVA o hago el cálculo del impuesto solo sobre la renta y el Estado me dice, mire, vas a pagar 5 bolívares. ¿Modificamos el valor? No. Si yo no pago, tengo una multa por no haber pagado dentro de la fecha y habrán unos intereses, pero el monto exacto va a ser siempre el monto que establece al momento de que se hace la declaración. Entonces ahí tenemos que ese monto pudiera ser un monto permanente, llamémoslo así, porque no va a estar sujeto a cambio. Si es un monto permanente y no va a estar sujeto a cambio, entonces es una partida monetaria. Aclaremos, monetarias son las que no cambian de valor, no monetarias son las que sí generan cambio de valor, ¿ok? Entonces, las partidas de activo por impuesto corriente que corresponde a todo el contexto tributario es una partida que no tiene cambio de valor, por lo tanto es una partida monetaria. Vamos a la siguiente cuenta, inventario de mercancía. ¿Qué será eso? No monetaria. No monetaria, ¿por qué? Yo lo veo porque podemos tener mercancía que vale 100 bolívares y si tenemos que aumentar el costo, tenemos que cambiar el valor, tenemos que reexpresarlo. Es correcto, si yo puedo tener un inventario, por ejemplo, es una ferretería, compré, qué sé yo, una planta eléctrica, pero está sujeta a un contexto de cambio de valor. Ese inventario pudiera generalmente subir, ¿sí? De repente la rotación de ese tipo de inventario no es tan alta como los productos perecederos o de consumo masivo o de alimentos. Entonces puede generar que el proveedor realice un aumento de valor en función, por supuesto, del contexto inflacionario. Entonces, todas las partidas de inventario de mercancía, y es la primera partida que conseguimos en el balance, es a la cual tengo que realizarle obligatoriamente ¿qué? Una cédula fiscal, que es una cédula de reexpresión de activos, que sería precisamente, les muestro esto que está aquí, una cédula de reexpresión de activos. Están viendo en la pantalla compartida, ahorita vamos a tomar esa información que está allí y vamos entonces a realizar este procedimiento para hallar que el factor de actualización es un procedimiento especialísimo donde vamos a trabajar entonces esa partida no monetaria, ¿ok? Y vamos a hacer entonces un cálculo aleatorio de valor a través de esto que ven allí en la pantalla, que es la cédula entonces de inventario de mercancía, utilizado para el ajuste regular y para el ajuste inicial por inflación, ¿ok? Regresamos entonces al estado financiero, por ahora estamos mirándolas acá, ahorita empezaremos a trabajar con cada una de esas partidas. Bien, seguimos entonces. Tenemos otros activos corrientes. ¿Eso será una partida monetaria o no monetaria? No monetaria también. No Otros monetaria. activos corrientes. No monetaria. ¿Por qué? ¿Qué hay en No esa partida? monetaria. ¿Qué hay en esa partida? ¿A qué se refiere con otros activos? ¿Qué generalmente hay en esa partida? Eh,
Inversiones, quizá. Inversiones Este, quizás. Entonces es muy probable que esas inversiones sí tengan una modificación de valor, porque por esa razón son unas inversiones, ¿sí? Obviamente son diferentes alimentarios. Una clasificación puede tener una máquina y esa máquina no la tengo para el proceso productivo, sino que la tengo en el contexto de inversión. Entonces, para que no tenga depreciación, hago una clasificación, por ejemplo, a otros activos, ¿sí? Recordemos, puedo tener un vehículo. Sencillamente el vehículo no es el vehículo de la empresa para usarlo para repartir mercancía, en fin, sino que es un vehículo que compré para tenerlo allí porque tenía demasiada liquidez. Y entonces, ¿qué hago yo con ese vehículo? Pues lo voy a tener sencillamente clasificado en otros activos, y eso significa que es un activo para el proceso de inversión. Lo clasifico en otros activos y las cuentas que están en otros activos no van a tener o no van a estar sujetas de depreciación. ¿Sabían ustedes eso? Que dependiendo de la clasificación usted calcula o no calcula depreciación. Creo que en algún momento lo supimos, profe. Ok, no, tranquila, Delia. Sí, exacto, es cosas que ya empezamos a analizar, pero tenemos que verlo desde el contexto práctico, ¿ok? Muchas veces yo tengo un tipo de mercancía, un tipo de propiedad, planta y equipo. Si esa propiedad, planta y equipo forma parte de la producción de la renta, debe estar clasificada en propiedad, planta y equipo. Pero el día que esa máquina compré una nueva y ya no va a funcionar y sencillamente la voy a sacar del proceso productivo y la voy a tener como un activo de inversión, debo hacer la reclasificación entonces a otros activos corrientes, tenerla allí y decir, bueno, a partir de este momento esto no va a formar parte del proceso productivo y puede ser que lo que vaya a hacer en lo sucesivo sea negociarla, venderla, en fin, para permutarla, para poder obtener de ella un beneficio económico. Y entonces a partir del momento de que la clasifiquemos a esa cuenta de otros activos, entonces no tendrá o no estará sujeta a ese proceso de depreciación. Eso significa que igualmente sí se va a revalorizar la empresa, y es muy seguro entonces que a esa cuenta de otros activos corrientes debo aplicarle entonces el proceso de ajuste por inflación fiscal. Y si nos vamos entonces a ver, es esta cédula de ajuste inicial que les voy mostrando a continuación. La ven allí en la pantalla. Vamos a tener una descripción del activo, vamos a ver otros activos, vamos a tener una serie de índice nacional de precios al consumidor, y a través de esos índices nacionales de precios al consumidor vamos a generar entonces ese factor de actualización y vamos a hallar entonces cuál sería ese nuevo valor económico que corresponde, ¿ok? Aquí vamos viendo entonces cuáles son los INPC. Regresamos nuevamente entonces a la partida. Seguimos entonces con la cuenta que dice propiedad, planta y equipos. Esa cuenta de propiedad, planta y equipos, muchachos, pregunto, propiedad, planta y equipos tiene o está clasificada como una partida monetaria o no monetaria. No monetaria. No monetaria. No monetaria, indudablemente es una partida no monetaria. Por excelencia, esa partida tenemos que hacerle procedimiento de revalorización. Eso es correcto. En este caso, la partida que indica allí es que en propiedad, planta y equipos tenemos un vehículo, ¿ok? Continuamos entonces. Vamos a tener entonces una serie de pasivos. Ya hablábamos antes con los activos que tenía que ver con cuentas por cobrar. Ahora estamos hablando de cuentas por pagar. Preguntamos en este caso, tenemos cuentas por pagar comerciales, a pagar a Gramar Soluciones, a Betamets, a una persona allí natural que se llama Ángel, a un supermercado que se llama Supermercado Siamá. En líneas generales hay una serie de dinero allí. Esas partidas van a ser clasificadas según el contexto de los acuerdos que vayan a realizarse. Si esas partidas son clasificadas en una moneda donde va a ser modificable el valor, es una partida no monetaria. Si es una partida donde va a ser constante el valor, donde siempre va a ser permanente, eso significa que es una partida monetaria. Ojo, por ejemplo, ustedes, vamos a hablar de la cuota académica de la UCAT. Les colocan la cuota académica de la UCAT después de que la definen para el mes de noviembre, que es, no sé, X cantidad de dinero. A partir de ese momento, ese monto está fijado, ¿sí? Nace la obligación de la cuenta por pagar y se fija automáticamente ese valor. Ese valor va a quedar inmediatamente fijado. Seguimos entonces con cuentas por pagar accionistas o préstamos a corto plazo. También tenemos una serie de cuentas. Dependiendo de la clasificación, estas pueden ser monetarias o no monetarias. ¿Tengo a alguien levantando la mano? Ángel, cuéntame. Yo, profe, entonces una partida, un pasivo corriente monetario sería, por ejemplo, un préstamo, ¿sí? Que un No, préstamo del banco, que ya es algo formal y no va a cambiar
el monto. Depende del préstamo, porque ahorita los préstamos que está dando la banca son indexados, los están dando en moneda extranjera y van a cambiar los montos todos los días. Le va a dar, por ejemplo, $1.000 y esos $1.000 dependiendo del valor del dólar, o sea que se va a modificar. No son los mismos créditos que se daban unos años atrás, antes de esta nueva apertura, donde estaba fijado en bolívares y sencillamente usted decía vale la pena deberle a la banca porque al final se va a devaluar. No es lo mismo en este momento. Claro, pero ya hablo en condiciones normales, pues. En condiciones normales sí es correcto, Ángel. Así es. Ok, gracias, profe. De nada. Tengo entonces aquí préstamos, otros préstamos, sueldos y salarios, pendientes de pago y luego sí nos vamos a la cuenta de capital. Pregunto, ¿la cuenta de capital social será una cuenta monetaria o no monetaria? No No monetaria. monetaria. No monetaria. Entonces, esa es otra de las cédulas que tenemos que hacer. Aquí tenemos entonces la cédula de patrimonio, donde vamos a calcular precisamente el factor de actualización y donde vamos a obtener entonces el resultado que sería el monto por ese contexto nuevo de el nuevo valor de actualización que corresponda a esa organización empresarial. ¿Qué hemos leído hasta pasivo y patrimonio? Todo lo que correspondía al estado de situación financiera. Teníamos al lado el estado de resultados. El estado de resultados entonces me servía para considerar de una u otra forma allí algunas condiciones que ya ustedes veían en tributación 1, en donde ustedes iban a determinar esa utilidad contable. A partir de ahora entonces nos corresponde determinar es precisamente la utilidad fiscal. Y vamos entonces a hallar esa utilidad fiscal. De todas maneras, repasamos un poco las partidas que están allí. Tenemos ingresos por actividades ordinarias, inventario inicial de mercancías, compra de mercancías, inventario final de mercancías, sueldos y salarios, utilidades, en fin, una serie de gastos generales que están allí. Y al final de eso tenemos entonces el resultado del ejercicio, que puede llegar a ser una utilidad del ejercicio o puede llegar a ser una pérdida del ejercicio. Vamos a pasar entonces a revisar cuál era la primera cuenta entonces que habíamos identificado inequívocamente que se le iba a hacer el proceso de cédula fiscal, la cuenta de inventario de Inventario. mercancía. Entonces Mercancía. vamos a pasar a la pantalla de inventario de mercancía. Perfectamente, la pantalla de inventario de mercancía.